Experiencias significativas del aprendizaje del inglés mediado por la tecnología desde la perspectiva de los estudiantes de básica secundaria, intención investigativa. Se enmarca dentro de la importancia, percepción y construcción de sentido en el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje del inglés en estudiantes de básica secundaria. Propósito general: describir los significados, percepción y construcción de sentido que surgen de las experiencias de los estudiantes en el aprendizaje del inglés a través de herramientas tecnológicas. Propósitos específicos: determinar los significados que atribuyen los estudiantes al uso de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje del inglés. Interpretar las estrategias de aprendizaje que desarrollan los estudiantes en los contextos de aprendizaje digital del idioma inglés. Analizar los procesos en la construcción de sentido sobre las experiencias tecnológicas en el aprendizaje del inglés. Esta intención investigativa se enmarca en el paradigma interpretativo constructivista, puesto que comprende e interpreta la significación que los estudiantes le atribuyen al uso de las tecnologías en el aprendizaje del idioma inglés mediante el análisis interpretativo de sus experiencias y las estrategias de aprendizaje que desarrollen en el proceso de adquisición de la lengua extranjera. Además, privilegia las voces de los estudiantes como punto de partida del conocimiento, explorando experiencias constructoras de aprendizaje formadas por dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y culturales descifrables desde las perspectivas de sus protagonistas. Epistemología. Cada estudiante construye su propia realidad sobre el aprendizaje del inglés con sustento tecnológico y todas esas realidades son igualmente valiosas y dignas de ser comprendidas. Va más allá de lo superficialmente observable. Se hace una interpretación de la significación del aprendizaje competente del inglés y su relación con la tecnología y profundiza en el significado del mismo para los estudiantes de básica secundaria. Se observa cómo los estudiantes no solo reciben experiencias tecnológicas, sino que además las interpretan, las integran a sus conocimientos previos. Es un proceso profundamente humano que puede captarse desde la perspectiva interpretativa. Desde un enfoque constructivista, el aprendizaje del inglés apoyado en la tecnología representa un fenómeno social con múltiples significaciones que varían según los contextos culturales y vivenciales de los estudiantes. El paradigma interpretativo constructivista hace posible el logro de los propósitos dado que busca comprender significados, interpretar prácticas y analizar procesos de construcción de sentido en el aprendizaje del idioma desde la perspectiva de los estudiantes y la utilización de la tecnología. El paradigma implica indagar los atributos de las herramientas digitales, interpretar las estrategias de aprendizaje en entornos virtuales y analizar los procesos de construcción de sentido de los estudiantes. Contexto. En la era digital actual existe una brecha significativa entre las metodologías tradicionales de enseñanza del inglés como lengua extranjera y las demandas educativas contemporáneas que requieren la integración efectiva de las tecnologías digitales. Aunque la tecnología ha transformado múltiples aspectos de la vida cotidiana y profesional, su implementación en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés representan desafíos complejos que no han sido completamente resueltos. En Colombia, el Programa Nacional de Bilingüismo, PNB, orientado hacia el dominio del idioma inglés, establece unos lineamientos a través de estándares de competencia comunicativa de inglés sustentados en el marco común europeo como referente para medir el dominio del idioma. En ese sentido, se espera que al llegar al grado 11 de media vocacional, el estudiante alcance un nivel B1, según la escala del marco común europeo, esto es, alcanzar autonomía, fluidez, dominio de vocabulario y uso moderado de estructuras gramaticales. Esta intención investigativa tiene unos referentes teóricos que se han embarcado en tres aspectos principales. El primer aspecto es la dimensión cognitiva constructivista, en la cual encontramos a Lev Vygotsky, que habla de construcción social del conocimiento,
David Ausubel, que habla de la teoría del aprendizaje significativo, y Stephen Krashen, que habla de un input comprensible y filtro afectivo. Tenemos la dimensión tecnológica, y aquí encontramos a George Siemens, que habla de conectivismo y redes, Adele Castañeda, que habla de entornos personales de aprendizaje, y Kresch, que habla de multimodalidad, mediación tecnológica. También tenemos otro aspecto, que es la dimensión experiencial fenomenológica, y aquí tenemos a Kolb, que habla de aprendizaje experiencial, Van Manen, que habla de experiencias vividas, y Brunner, que habla de narrativas de aprendizaje. Gracias. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión Académica San Cristóbal, doctorado en Ciencia de la Educación. Materia: Bases epistémicas de la Ciencia de la Educación, presentado a Dr. Freddy Rodríguez Villarraga, presentado por Álvaro Ceballos. Intención investigativa. Título: Desarrollo del pensamiento científico en estudiantes de básica secundaria en el área de ciencias naturales. Problemática por estudiar. Limitaciones en el desarrollo del pensamiento científico en estudiantes de básica secundaria. Escasa implementación de prácticas experimentales. Limitación en fortalecimiento de competencias investigativas. Bajo desempeño en las pruebas Saber 11. No se cuenta con laboratorios físicos ni con laboratorios virtuales. Hay una brecha entre contenidos curriculares y habilidades científicas. Teorizar y repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias naturales. Escasa formación de docentes en metodologías investigativas. Falta de infraestructura adecuada. Fortalecer competencias investigativas. Limitada integración de recursos tecnológicos. Promover una educación científica significativa, contextualizada y transformadora. Se recuerda que los laboratorios físicos y virtuales deben contar con una infraestructura, tanto si es virtual con computadores, tableros electrónicos, y si es palpable con unas instalaciones donde se cuenta con beaker, Erlenmeyers, pipetas, instrumentos científicos, medidores, etcétera, etcétera. Objetivo general: teorizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las competencias investigativas en estudiantes de básica secundaria en el área de ciencias naturales, con el fin de fortalecer su desarrollo educativo y generar conocimiento relevante. Objetivos específicos: diagnosticar el nivel actual de desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de básica secundaria, identificando fortalezas y debilidades, oportunidades de mejora. Todas las personas tenemos unas oportunidades de mejora y en nuestra educación es donde más se mira. Analizar estrategias pedagógicas y didácticas implementadas por los docentes para la enseñanza de competencias investigativas, evaluando su efectividad y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos unos referentes teóricos. Los referentes teóricos son los que nos ayudan a sustentar nuestra tesis o intención investigativa. Jean Piaget, constructivismo psicológico, epistemología genética, enunciado central. El conocimiento no es una mera copia de la realidad, sino el resultado de una construcción activa por parte del sujeto a través de la interacción entre sus estructuras cognitivas y la información nueva, mediante procesos de asimilación y acomodación. Lev Vygotsky, constructivismo social sociocultural, enunciado central. El desarrollo cognitivo está profundamente ligado a la interacción social y al lenguaje. El aprendizaje se produce más eficazmente en la zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que el alumno puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con la ayuda de un mediador como un docente o un compañero más capaz. David Ausubel. Teoría del aprendizaje significativo, enunciado central. El aprendizaje significativo se logra cuando el nuevo material del aprendizaje se relaciona
de manera no arbitraria y sustancial con los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno en su estructura cognitiva. Referentes contemporáneos. Brunner, 1915-2016. Aprendizaje por descubrimiento. Aporte clave. Promueve el aprendizaje por descubrimiento donde el estudiante manipula materiales y busca patrones por sí mismo, y la idea de que cualquier materia puede ser enseñada de manera intelectualmente honesta a cualquier edad, siempre que se adopte el modo de representación del niño, el currículo en espiral. César Coll. Aporte clave. La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza concibe al docente como un facilitador, mediador de ayuda del alumno a reestructurar sus conocimientos previos, propiciando el conflicto cognitivo, promoviendo un aprendizaje activo e interactivo. César es un constructivista de la enseñanza actual. Referentes teóricos. Cepeda, los modelos de aprendizaje de Kolb e implicaciones para la educación en ciencias. Jaimes, Derecho en la educación colombiana desde la perspectiva de los derechos humanos. Serrano, el constructivismo hoy, enfoques constructivistas en educación. González, el constructivismo como la teoría de método de enseñanza. Ministerio de Educación reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes mediante el decreto 1290. La intención investigativa está relacionada con esos autores. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Revelo Ceballos, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. Hoy voy a socializar la intención de investigación que tengo y la selección que he realizado del paradigma que orientará mi trabajo. En el marco del curso Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, orientado por el doctor Freddy Rodríguez Villarroel. El título de mi intención investigativa es El material manipulativo y el desarrollo de competencias matemáticas, una aproximación fenomenológica al aprendizaje significativo en secundaria. Teniendo en cuenta que el problema son las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, que están vistos desde diferentes puntos de vista, desde los ambientes de clase tradicionales, monótonos, y sobre todo teniendo en cuenta la desmotivación, desinterés, dificultades en el bajo nivel en los resultados de las pruebas a ver, la reprobación y la deserción a causa de estas dificultades, así como también las dificultades relacionadas a los recursos limitados en las instituciones y a los escasos sistemas de representación y falta de formación y capacitación de algunos docentes, se propone pasar de un aprendizaje memorístico a un aprendizaje significativo en el que se privilegia el uso del material manipulativo y se pretende lograr un aprendizaje significativo en el cual los estudiantes puedan manipular los objetos matemáticos, visualizando, construyendo, palpando de cerca cada uno de ellos y, por supuesto, desarrollando competencias propias del área de matemáticas, como son el razonamiento, la modelación, la comparación y también otras competencias en torno a la comunicación. Es entonces con esta propuesta que desde las teorías del constructivismo, desde Piaget y Vygotsky, en el caso de la zona del desarrollo próximo, donde el estudiante construye su propio conocimiento, se fundamenta este trabajo de la mano también del aprendizaje significativo que define Ausubel, y como esa conexión entre el nuevo conocimiento y una estructura previa que se tiene. Y evidentemente, pues en matemáticas, la relación de los conocimientos matemáticos con las experiencias y conocimientos anteriores es de mayor importancia. Finalmente, con la teoría de las situaciones de Rousseau, en la que se crean estas situaciones de aprendizaje significativas para los estudiantes.
Entonces surge esta pregunta orientadora para este trabajo. ¿Es el paradigma interpretativo la senda para el desarrollo de competencias matemáticas mediado por el uso de material manipulativo? Teniendo en cuenta que el paradigma interpretativo se concibe como ese proceso donde vamos a interpretar, a comprender la realidad desde los significados que para en este caso los estudiantes tienen acerca de las competencias de matemáticas y el aprendizaje ligado al uso del material manipulativo, se propone el trabajo para comprender cómo es ese aprendizaje de las matemáticas desde esa realidad que es subjetiva, que es vivida por los estudiantes y donde se van a tener en cuenta esas experiencias individuales que en efecto pues son compartidas y también son un constructo social. Así se han definido unos objetivos que desde el paradigma interpretativo están orientados por las preguntas, perdón, los verbos, escribir, interpretar, proponer y analizar, que orientan este objetivo integrador, que es construir una aproximación teórica sobre el aprendizaje significativo de las matemáticas que está mediado por el uso del material manipulativo. En el contexto social, cultural y disciplinar, voy a destacar el uso del aula especializada que se denomina Laboratorio de Matemáticas Escolares, en la que hay una diversidad de perspectivas, experiencias y es el espacio propicio para la comprensión y resolución de problemas. Los datos que se van a recoger en esta investigación son de carácter cualitativo y evidentemente esta será una investigación con enfoque cualitativo en el que se van a utilizar pues, los métodos de este carácter. Tenemos en el paradigma interpretativo algunos autores importantes para tener en cuenta y desde la epistemología, la metodología y las técnicas y los instrumentos permear esta investigación a partir del paradigma interpretativo, la investigación fenomenológica y el uso de algunas técnicas como la observación y la entrevista y algunos instrumentos como las notas de campo y el guión de la entrevista semiestructurada. Vamos a obtener la información de nuestros estudiantes. Esta intención investigativa busca comprender estos significados, estas experiencias de los estudiantes para cambiar, para impactar y transformar las prácticas pedagógicas y la formación docente, ¿no? Esta cultura escolar de las matemáticas que va ligada a la didáctica, al contexto y al diseño. Por supuesto, entonces será un aporte significativo al campo de la didáctica de las matemáticas y este trabajo servirá para comprender, interpretar y actuar. Muchas gracias. Buen día para todos. Mi nombre es Andrés Fabián Hernández Salas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores, Extensión San Cristóbal. Mi intención investigativa se enmarca en la línea de investigación pedagógica y esta lleva por título Mediación cultural de los juegos tradicionales en la enseñanza de los verbos en inglés, en infinitivo, una aproximación teórica en contextos rurales. Esta investigación se fundamenta en el paradigma interpretativo, que parte del reconocimiento de una realidad múltiple y socialmente construida. Desde esta perspectiva, no se busca medir o predecir, sino comprender los significados que los actores educativos atribuyen a sus experiencias. En coherencia con el problema de investigación, este se alinea con el paradigma porque la realidad educativa se construye de manera intersubjetiva, a partir de la interacción y el contexto cultural. A diferencia del paradigma positivista que busca comprobar hipótesis o del sociocrítico que pretende transformar realidades. El enfoque interpretativo se centra en comprender los significados y las percepciones humanas. Por eso, el propósito del estudio es interpretar cómo los docentes y estudiantes viven la enseñanza del inglés, especialmente cuando se incorporan juegos tradicionales como una estrategia cultural y pedagógica.
En compatibilidad con los objetivos, el propósito general es generar un constructo teórico que fortalezca la enseñanza de los verbos en inglés a través de la mediación cultural de los pueblos tradicionales. De manera específica, ya se busca comprender las tensiones culturales y pedagógicas presentes en la enseñanza del idioma, interpretar los significados que los actores atribuyen a sus experiencias y finalmente es construir una aproximación teórica que sustente el uso de las prácticas culturales como mediadores pedagógicos. Por ello, la investigación se adopta en un enfoque cualitativo fenomenológico hermenéutico, con técnicas las cuales son como entrevistas, observación participante y diarios de campo. Esto me permitirá analizar las experiencias vividas y los sentidos compartidos en las prácticas docentes. Desde la epistemología y la metodología, el estudio se ubica en una visión interpretativa y subjetiva, construida en la experiencia compartida. Metodológicamente se asume el enfoque fenomenológico hermenéutico que busca comprender e interpretar los significados que surgen en el proceso educativo. Este camino permitirá acercarse a las realidades de los docentes y reconocer la riqueza cultural que aportan los juegos tradicionales como herramienta de mediación. Respecto a la contextualización, la investigación se desarrollará en la institución educativa San José de Riecito, en el municipio de Acevedo, departamento del Huila, Colombia. Esta es una comunidad con limitado acceso a recursos tecnológicos, pero con una fuerte identidad cultural y tradicional. Actualmente la enseñanza del inglés se centra mucho en la gramática, lo que genera como una desconexión entre el idioma y la vida cotidiana de cada estudiante. Con esta propuesta se busca fortalecer una práctica docente contextualizada, promover la pertinencia cultural y estrechar el vínculo entre la escuela, la comunidad y la cultura. El impacto esperado es lograr una transformación social con estudiantes más motivados y conectados con su entorno, resignificando el aprendizaje del inglés como una experiencia cultural significativa para cada uno de ellos. Teóricamente, en mi trabajo está sustentado en 3 pilares. El paradigma interpretativo de Max Weber, que busca comprender la acción social, la fenomenología hermenéutica de Edmund Husserl, que permite acceder a las experiencias vividas, y la mediación cultural de Lev Vygotsky, que explica cómo los elementos culturales, como los juegos tradicionales, influyen en el aprendizaje de cada estudiante. Como reflexión y conclusión, la elección de este paradigma interpretativo con enfoque fenomenológico hermenéutico no es producto del azar, sino es una decisión estratégica y profundamente orientada a explorar las experiencias culturales y pedagógicas que emergen en la enseñanza del inglés a través de los juegos tradicionales. En este sentido, se deja la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto nuestras decisiones paradigmáticas reflejan la esencia del fenómeno que buscamos comprender y transformar? Muchas gracias. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Doctorado en Educación. Título de la intención investigativa: Aproximación teórica del liderazgo pedagógico desde la práctica docente en la institución educativa de Aguas Blancas. Paradigma interpretativo, enfoque cualitativo. Autora: Angélica Tatiana García Dangond. Docente: Dr. Freddy Enrique Rodríguez Villarroel. Asignatura: Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación. Problemática a trabajar. Según Contreras 2025, a diferencia de otros estilos administrativos, el liderazgo pedagógico está orientado específicamente a las instituciones educativas y centrado en los aprendizajes de los estudiantes, lo que implica que directivos y docentes asuman un rol protagónico en la mejora de la calidad educativa y, en consecuencia, un liderazgo pedagógico efectivo, ejercido tanto por directivos como por docentes, que incida positivamente en la motivación del profesorado, el clima institucional, la inclusión educativa y el rendimiento académico.
En este sentido, este liderazgo puede concebirse entonces como un conjunto de acciones y estrategias para orientar y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de una institución. Sin embargo, en diversos contextos educativos, incluyendo la institución educativa de Aguas Blancas, se observa que las prácticas de liderazgo ejercidas en el ámbito escolar tienden a estar orientadas principalmente hacia aspectos administrativos, dejando en un segundo plano el factor pedagógico, el cual debe ser el soporte de la labor docente. Todo esto se refleja en la falta de espacio para la reflexión crítica, la limitada participación de los profesores en la toma de decisiones pedagógicas y la escasa articulación entre las directrices institucionales y las necesidades reales de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ante tal problemática, el paradigma interpretativo es el pertinente, ya que permite comprender el sentido que los actores escolares otorgan al liderazgo pedagógico, atendiendo a la subjetividad, el contexto y la experiencia vivida como fuente primaria de conocimiento. Al abordar la problemática anterior como propósito general, se hace necesario generar una aproximación teórica acerca del liderazgo pedagógico desde la perspectiva de la práctica docente en la institución educativa de Aguas Blancas. Y como propósitos específicos, primero, develar los criterios que sustentarían la aproximación teórica acerca del liderazgo pedagógico desde la perspectiva de la práctica docente en la institución educativa de Aguas Blancas. Segundo, interpretar las percepciones de los actores educativos sobre el liderazgo pedagógico en relación con la perspectiva de las prácticas docentes en la institución educativa de Aguas Blancas. Como tercer propósito, comprender la opinión del docente acerca del liderazgo pedagógico desde la perspectiva de sus prácticas en la institución educativa de Aguas Blancas. Y como cuarto propósito específico, construir los elementos teóricos sobre el liderazgo pedagógico desde la perspectiva de las prácticas docentes en la institución educativa de Aguas Blancas. Para facilitar el logro de los objetivos, el paradigma seleccionado es el interpretativo, ya que este permite generar conocimiento a partir de las vivencias, interpretaciones y experiencias de los actores educativos, tales como docentes, directivos, administrativos y estudiantes. Todo esto en torno al liderazgo pedagógico. En cuanto al respaldo teórico para la consecución de los objetivos anteriores, la lección está sustentada por las teorías de la fenomenología de Husserl, la teoría del liderazgo pedagógico de Palacio, la teoría de las prácticas docentes de Rodríguez y la teoría de los estilos de liderazgo de Giorgia. La pentadimensionalidad de esta intención investigativa en el plano epistemológico, el cual, según Sandin, se pregunta sobre la acción del conocer y cómo se puede comunicar el conocimiento, e indaga si éste puede adquirirse o se debe experimentar personalmente. El paradigma interpretativo lleva un fundamento decididamente humanista que permite entender la realidad social en contextos vulnerables, como lo es la comunidad educativa del corregimiento de Aguas Blancas. Por su parte, en el plano ontológico, definido igualmente por Sandin, se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y se interroga sobre si la realidad social es algo externo al investigador o si por el contrario, él forma parte de ella. En el caso de esta intención investigativa, se pretende analizar las competencias del liderazgo pedagógico desde la teoría y las prácticas educativas. De igual forma, en el plano axiológico, según Weber, es todo lo que se refiere a un concepto de valor que constituye una axiología, es decir, los valores predominantes en una determinada sociedad. En las escuelas de la institución educativa de Aguas Blancas se promueven valores éticos y formativos mediados por los valores de la Agenda 2030, los cuales tienen que ver con la justicia, la dignidad humana, el respeto a la diversidad cultural. En el plano teológico o dimensión teológica, según González y Villegas, corresponde a la conducta orientada a la consecución de fines específicos. En este caso, la orientación está encaminada a generar una aproximación teórica acerca del liderazgo pedagógico desde la perspectiva de las prácticas docentes en la institución educativa de Aguas Blancas. El plano metodológico, Garza lo define como un sistema de supuestos y reglas que se proponen para describir y comprobar la verdad. El plano metodológico o ruta metodológica de esta intención investigativa está trazada por el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, método fenomenológico hermenéutico, las técnicas o instrumentos como la observación participante a través de formatos de diarios de campo y entrevistas a docentes. Los informantes serán docentes seleccionados
por su experiencia y conocimiento, 3 claves y 2 generales. Y los criterios para la valoración de este estudio serán la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confortabilidad. En cuanto a la contextualización y aplicabilidad del paradigma, el paradigma interpretativo es plenamente aplicable y pertinente para esta investigación, ya que ofrece un marco epistemológico y metodológico que permite comprender en profundidad las prácticas, significados y discursos en torno al liderazgo pedagógico desde la perspectiva docente en la institución educativa de Aguas Blancas, al centrarse en las experiencias vividas y los sentidos construidos por los actores escolares. Este enfoque posibilita una aproximación teórica, contextualizada y significativa, alineada con los objetivos planteados en esta intención investigativa. Para concluir, se puede decir que la elección del paradigma interpretativo en esta investigación responde a una decisión estratégica coherente y fundamentada que se alinea plenamente con la intención epistemológica y los objetivos de la intención investigativa, dado que ésta no se orienta a medir, predecir o controlar el fenómeno, sino a interpretar y comprender cómo éste se manifiesta en las prácticas y qué sentido le atribuyen los objetos involucrados. Su enfoque hermenéutico permite rescatar la subjetividad, la diversidad de perspectivas y la riqueza contextual que son indispensables para construir una aproximación teórica fundamentada en la realidad vivida de los actores educativos. Ahora bien, para finalizar, cabe reflexionar de qué manera las prácticas docentes cotidianas pueden transformar y consolidar el liderazgo pedagógico que responda verdaderamente a las necesidades de las instituciones educativas. Cordial saludo para todos los asistentes. Les doy la bienvenida a este espacio en el que comparto mi intención investigativa titulada Educar para la Paz, obstáculos y retos en entornos escolares. Con este ejercicio buscamos hacer una aproximación a los imaginarios y significaciones en torno al conflicto y a la paz en los entornos escolares, a partir del enfoque introspectivo vivencial. Mi nombre es Ariel David Rincones Marriaga. Bueno, iniciamos haciendo algunas revisiones en torno a la coherencia del problema de investigación con el enfoque epistemológico introspectivo vivencial. Nuestro problema se centra en el impacto que ha tenido el conflicto armado en Colombia en los entornos escolares, específicamente en las subjetividades de los actores escolares, dado que allí se configuran algunas significaciones, conocimientos y actitudes resultado del impacto de la guerra y de la violencia en el país. A esta dinámica se le suma otra problemática y es la situación de pobreza que aqueja a muchísimas familias en el entorno escolar. De esta manera surgen dos interrogantes principales. Primero, ¿cómo se concibe la construcción de paz en los contextos escolares afectados por la violencia y la pobreza? También nos preguntamos qué aptitudes asumen los actores escolares frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre la paz. El enfoque epistemológico introspectivo vivencial reconoce el conocimiento como un acto de comprensión. De esta manera resulta vital aproximarnos a las distintas concepciones que tienen la familia, los estudiantes, los docentes sobre la educación para la paz. El enfoque epistemológico introspectivo vivencial nos permite también adentrarnos a los valores, a las creencias, a las aptitudes que tienen las familias en el entorno escolar. ¿Qué tan compatible es nuestro enfoque con los objetivos de esta intención investigativa? Pues bien, nosotros buscamos analizar esas percepciones sociales que tienen los padres, los estudiantes, los docentes y directivos docentes en torno a la educación para la paz.
cómo la conciben, particularmente en los entornos afectados por el conflicto armado y la pobreza. El enfoque interpretativo vivencial nos adentra a estas realidades subjetivas que construyen los seres humanos, particularmente en el entorno que nos ocupa en esta oportunidad. Nos permite conocer sus valores, sus creencias y sus aptitudes. Por otro lado, analizamos en este momento la correspondencia del enfoque experiencial, vivencial, con el tipo de datos. Nuestro enfoque es introspectivo vivencial. Los datos, particularmente, corresponden a los datos que se obtienen a partir de las narraciones personales, de los relatos, de los testimonios que construyen las personas, particularmente en torno a la construcción de paz. Por ejemplo, ¿es posible construir paz? Esa pregunta va dirigida a los padres, a los estudiantes, a los docentes. Particularmente, entonces, estamos hablando de una construcción subjetiva del mundo social y cultural. También revisamos ahora la consistencia epistemológica y metodológica, que parte de este enfoque introspectivo vivencial. El método que seleccionamos para esta investigación es el fenomenológico, el cual nos permite desentrañar el sentido que le dan los seres humanos a sus experiencias. La violencia, la pobreza, qué tanto determina las concepciones sobre la construcción de paz. De esta manera, las técnicas que tenemos proyectadas giran en torno a espacios de diálogo, espacios donde los seres humanos, los padres de familia y los estudiantes y demás actores escolares nos cuentan sus creencias, sus actitudes de manera profunda y abierta. Pues bien, nuestro contexto se centra en una institución educativa en el municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar, Colombia. Allí nos ubicamos en un contexto afectado por el conflicto armado, una población vulnerable, donde el conflicto y la guerra han dejado unas huellas en estos actores sociales, en estos actores escolares. Creemos que la educación para la paz requiere transformar esas percepciones que a veces limitan la posibilidad de construcción de paz, de educarse para la paz. El paradigma introspectivo vivencial permite, como ya lo hemos planteado, adentrarnos a ese mundo subjetivo construido por los actores sociales. Muchas gracias. Buen día para todos. Esta es la cuarta actividad de la materia Bases Epistémicas de la Ciencia de la Educación, dirigida por el doctor Freddy Rodríguez, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, República Bolivariana de Venezuela. El mundo oculto del aula. Y empiezo con esta frase célebre del Principito: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Introducción. ¿Te has preguntado cómo estos discursos ocultos, estos gestos, tonos de voz y materiales moldean el mundo emocional de un niño? En cada aula existe una conversación silenciosa. Más allá de las lecciones explícitas, hay mensajes ocultos en cómo enseñamos. En nuestros gestos, en lo que callamos, mi investigación descifra, analiza mensajes ocultos en el aula. Busca revelar cómo esas mediaciones pedagógicas impactan en el desarrollo emocional de niños de básica de primaria. Yo les mostraré por qué elegí el paradigma interpretativo para esta misión. El problema: descifrar lo invisible. ¿Cómo estudiar científicamente algo tan sutil como los discursos implícitos? No somos fenómenos medibles, sino construcciones sociales, significados compartidos. Por esto, el paradigma interpretativo es ideal.
Nos permite comprender esas realidades subjetivas desde la perspectiva de quienes la viven, docentes y estudiantes. De ahí el título de mi investigación, Análisis de los discursos implícitos en las mediaciones pedagógicas y su incidencia en el desarrollo emocional. Los objetivos: comprender significados, interpretar discursos, describir experiencias emocionales. Verbos que se alinean naturalmente con el paradigma interpretativo. No quiero medir conductas, quiero comprender el mundo emocional que se construye a través de las prácticas pedagógicas. El método: ¿cómo se descifra lo invisible? Para acceder a estos significados ocultos, uso métodos cualitativos, entrevistas profundas que revelan experiencias emocionales, observación detallada de interacción en el aula, análisis de materiales pedagógicos. El paradigma interpretativo valida estos métodos para capturar la complejidad de lo humano. Contexto. En nuestro contexto colombiano, con sus particularidades sociales de cada departamento, necesitamos un enfoque que capture voces auténticas. El paradigma interpretativo, sustentado en autores como Audrey en fenomenología y Bachdig en análisis del discurso, me permite entender estas realidades específicas y no imponer teorías generales. Coherencia. La elección no es arbitraria, existe coherencia total, estudio realidades subjetivas, por eso uso objetivos interpretativos, que requieren métodos cualitativos, válidos por el paradigma interpretativo. Sería inconsistente estudiar emociones con encuestas estandarizadas o buscar generalidades numéricas. Y para cerrar esta actividad, hago una invitación hacia la pedagogía consciente. Al elegir coherentemente el paradigma interpretativo, no solo aseguro rigor metodológico, sino que honro la complejidad del mundo emocional infantil. Esta investigación aspira a contribuir a una pedagogía más consciente de nuestros mensajes ocultos. Y te hago una pregunta a ti. ¿Qué discursos implícitos crees que afectan a los estudiantes en tu comunidad escolar? Referente teórico. Teóricos que apoyan mi investigación. Encuentro a Bachdig y Feiry-Klug con análisis crítico del discurso. Examina cómo el lenguaje reproduce relaciones de poder y desigualdad en el aula. También encuentro a Daniel Goleman y Vizquerra con la obra Inteligencia Emocional. Explica la importancia de trabajar autoconciencia, autorregulación y empatía en educación. También encontramos a Freire y Giroux en Pedagogía Crítica. Propone deconstruir discursos opresores y empoderar a los estudiantes mediante el diálogo. Y por último, a Vygotsky, Teoría Sociocultural, señala que las interacciones sociales, incluido el lenguaje, moldean el desarrollo emocional. Gracias. Autora Aureliana Iles Dorado, Cohorte 6A. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Blanca Edith Buenas Pérez y hoy presentaré mi intención investigativa denominada Reflexiones teóricas sobre el aprendizaje basado en proyectos y los procesos de escritura en educación básica primaria, desarrollada en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación. Esta intención aborda la enseñanza de la escritura en la básica primaria, destacando la necesidad de transformar las prácticas tradicionales por medio del aprendizaje basado en proyectos. El propósito general de este estudio es generar reflexiones teóricas sobre el aprendizaje basado en proyectos como una estrategia para fortalecer las prácticas de escritura en estudiantes de básica primaria. De manera específica, se busca develar las prácticas actuales de escritura, diseñar un modelo didáctico, ejecutarlo, evaluarlo y finalmente construir una propuesta teórica y reflexiva que contribuya a la mejora de la enseñanza de la escritura. Esta intención investigativa se sustenta en el paradigma sociocrítico, el cual busca comprender y transformar la realidad educativa mediante la reflexión, la participación y la acción colectiva. Desde este enfoque, se asuma que el conocimiento se construye socialmente a través del diálogo entre docentes e investigadores, promoviendo el cambio en las prácticas pedagógicas.
El tipo de investigación es cualitativa y de carácter participativo, apoyada en la investigación-acción, lo que permite analizar la realidad del aula, intervenir y valorar los resultados del proceso. El paradigma sociocrítico y el enfoque cualitativo garantiza la coherencia entre la teoría, la práctica y la transformación educativa que busca alcanzar con el aprendizaje basado en proyectos. El problema parte de la baja competencia escritural evidenciada en los estudiantes, producto de estrategias tradicionales centradas en la copia y la repetición. Frente a esa realidad, el paradigma sociocrítico ofrece una mirada transformadora al comprender las causas, reflexionar colectivamente y actuar para cambiar las prácticas pedagógicas. Por ello, el aprendizaje basado en proyectos se asume como una oportunidad para fortalecer la escritura desde la participación, la reflexión y la acción educativa. Los objetivos del estudio son coherentes con el paradigma sociocrítico, ya que ambos buscan la participación y la reflexión. Cada objetivo, reflexionar, develar, diseñar, implementar, implica una acción y una participación, elementos fundamentales del pensamiento sociocrítico. El enfoque metodológico es cualitativo e interpretativo porque busca comprender la realidad desde la voz de los actores. Los datos se obtienen mediante entrevistas, observaciones, producciones escritas, con la participación de docentes y estudiantes. El investigador cumple un rol participativo y mediador, generando reflexión conjunta sobre las prácticas de escritura. Desde el punto de vista epistemológico, se reconoce que el conocimiento se construye socialmente a través del diálogo y la reflexión. En lo metodológico, se asume un enfoque cualitativo y participativo sustentado en la investigación-acción, donde las técnicas empleadas son la observación, las entrevistas, los diarios reflexivos y los registros del desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. Todo este proceso reflexivo es colaborativo y transformador, coherente con el paradigma sociocrítico. Contextualización y aplicabilidad. El paradigma sociocrítico es totalmente pertinente al contexto educativo rural, ya que permite comprender las particularidades sociales y culturales del entorno escolar y actuar para mejorarlo. Su aplicabilidad se refleja en el uso del aprendizaje basado en proyectos como estrategia que promueve la participación activa, la reflexión crítica y la transformación del aula en una comunidad de aprendizaje. El respaldo teórico y académico para esa investigación se centra en autores como Casani, quien plantea la escritura como un proceso que implica la planificación, la textualización y la revisión. Además, resalta su dimensión social. Carlino, por su parte, destaca la escritura como una herramienta de construcción del pensamiento y de aprendizaje reflexivo. Vygotsky explica la relación entre lenguaje, pensamiento y aprendizaje, donde manifiesta que la escritura se desarrolla en interacción social. Brunner, por su parte, reafirma que la escritura ayuda a construir significados y narrativas que configuran la identidad del sujeto. Por su parte, John Dewey, fundador del aprendizaje por la experiencia, nos habla que el conocimiento surge de la acción y la reflexión. Y Valles fundamenta la investigación cualitativa desde un enfoque interpretativo y crítico coherente con el paradigma sociocrítico de esa investigación. Para concluir, esta investigación evidencia que el paradigma sociocrítico orienta la comprensión y transformación de las prácticas educativas desde una mirada crítica, participativa. Además, que el aprendizaje basado en proyectos se confirma como una estrategia eficaz para fortalecer la escritura mediante experiencias reales y colaborativas. Esta investigación reafirma que educar no es solo transmitir conocimientos, sino crear espacios para pensar, dialogar, transformar, y de ese paradigma sociocrítico, la escuela se entiende como una comunidad viva de aprendizaje donde la escritura se convierte en una práctica liberadora. El aprendizaje basado en proyectos fortalece la competencia escritural y contribuye al desarrollo humano, social y crítico, cumpliendo la verdadera misión de la educación, que es liberar, construir y transformar. Muchas gracias.
Bienvenidos. Es un placer y un reto como estudiante de doctorado presentar hoy esta ponencia sobre el aprendizaje de las ciencias naturales sobre los postulados de la neurociencia en educación primaria. Mi nombre es Carmen Rubiera León Tolosa. Es importante resaltar el contexto institucional. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, es donde se desarrolla este doctorado en Ciencias de la Educación. Esta institución es clave para la formación de profesionales que impactan en la educación venezolana. A medida que vamos avanzando, tengan en mente la intención de esta investigación: integrar los postulados de la neurociencia en el aprendizaje de las ciencias naturales, lo cual puede transformar nuestras prácticas educativas en nivel primario. El primer punto a desarrollar en esta ponencia plantea que el paradigma interpretativo es más adecuado para investigar el aprendizaje de las ciencias naturales desde los postulados de la neurociencia en primaria, ya que busca comprender experiencias, significados y percepciones en contextos educativos reales. No se trata de medir resultados, sino de entender cómo docentes y estudiantes construyen el conocimiento y aplican principios neurocientíficos en el aula. El paradigma interpretativo permite comprender las dinámicas del aula, esenciales para el aprendizaje. En la Escuela Industrial de Oiba, CDB, se plantea que los métodos tradicionales de enseñanza de ciencias podrían estar desconectados de cómo el cerebro procesa el conocimiento, generando desinterés y dificultades en los estudiantes, además de una escasa aplicación de estrategias neuroeducativas por parte de los docentes. El engranaje entre el paradigma interpretativo para facilitar el logro del objetivo general declarado como generar una aproximación teórica sobre el proceso de aprendizaje de las ciencias naturales desde los postulados de la neurociencia en educación primaria, el cual está diseñado para la construcción de teoría emergente o aproximación teórica a partir de la inmersión profunda en el contexto. A diferencia del enfoque positivista, este paradigma permite que las experiencias y saberes de docentes y estudiantes den forma a una comprensión contextualizada del proceso educativo. Así se busca interpretar las percepciones de los actores, los fundamentos neurocientíficos del aprendizaje y a la vez generar una aproximación teórica situada en la realidad de la Escuela Industrial de Oiba, CDB. En el enfoque cualitativo, desde el paradigma interpretativo, orienta la recolección de datos hacia narrativas ricas que revelan las experiencias en el aula. Se prioriza comprender las percepciones, interacciones y significados que docentes y estudiantes atribuyen al aprendizaje de las ciencias y a la aplicación de la neurociencia, buscando una comprensión profunda más que resultados estadísticos. La coherencia epistemológica y metodológica del estudio permite articular el método fenomenológico hermenéutico con técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad, observación, participante, no participante y grupos focales. Estas herramientas buscan captar las vivencias, interpretaciones y significados construidos en el aula. Los instrumentos incluyen guiones semiestructurados, diarios de campo y registros audiovisuales, todos orientados a comprender el proceso educativo desde la experiencia contextualizada de docentes y estudiantes. La contextualización implica caracterizar el paradigma interpretativo como sumamente pertinente para el contexto social, cultural, educativo de la Escuela Industrial de Oiba, CDB, María Auxiliadora, porque permite desarrollar un conocimiento situado al enfocarse en la comprensión local, reconoce y respeta las particularidades culturales y las prácticas pedagógicas específicamente de la comunidad educativa, sin imponer modelos externos. El estudio no buscará si funciona
un método universal, sino cómo la neurociencia se integra o se reinterpreta en la realidad de hoy, involucrando a los docentes y estudiantes como investigadores y sujetos activos en la construcción del conocimiento. Esto garantiza una mayor relevancia y potencial de transformación en su entorno específico. Este apartado expone el respaldo teórico de la investigación fundamentada en paradigma interpretativo y el método fenomenológico hermenéutico. Se destacan autores como Max Weber, con su enfoque en la acción social comprensiva, y Alfred Schuss, centrado en el mundo de la vida. En el plano filosófico se incorporan Edmund Husserl, Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer, quienes aportan claves para comprender la experiencia, el lenguaje y la interpretación como elementos centrales en la construcción de sentidos dentro del contexto educativo. En conclusión, destaca una congruencia total entre paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y el método fenomenológico hermenéutico. Todos se alinean para comprender profundamente las experiencias educativas en ciencias naturales de la neurociencia. La investigación se centra en los significados construidos por docentes y estudiantes en hoy, usando voces como base para generar una teoría contextualizada sobre cómo se integra la neurociencia en la práctica pedagógica. Como reflexión, finalmente, sobre este tema, mediante la formulación de la siguiente pregunta: ¿cómo las actividades en clase de ciencias naturales pueden activar diferentes zonas del cerebro? Primero pensemos en las actividades que realmente capturan la atención y despiertan la curiosidad de los estudiantes. Estas son las que logran que el conocimiento se quede. ¿Quién tiene en común estas actividades? Quizás son dinámicas, interactivas o conectan con experiencias previas de los estudiantes. Ahora consideremos las partes que suelen ser aburridas. ¿Cómo podríamos transformarlas para que también activen la curiosidad? Tal vez integrando más experimentos prácticos o relacionándolos con situaciones cotidianas. Finalmente, esta reflexión nos invita a reevaluar y adaptar nuestros enfoques docentes, siempre buscando esa conexión entre la teoría de la neurociencia y la práctica educativa. Al hacerlo, no solo enriquecemos la experiencia de aprendizaje, sino que también fomentamos el amor duradero por la ciencia. Muchas gracias. Quedo atenta a todos los comentarios. Mi nombre es Carmen Timana Sánchez, soy docente de básica primaria y en este momento soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. La intención de investigación que voy a presentar se denomina Lectura Crítica en Básica Primaria, Análisis de Factores Pedagógicos y Contextuales en la Institución Educativa Luis Eduardo Moraucejo, para la materia Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, con ayuda de nuestro tutor, Dr. Freddy Enrique Rodríguez Villarroel. A continuación, presentaré los elementos clave que orientan la elección del paradigma. En primer lugar, encontraremos la coherencia con la pregunta de investigación y el paradigma. La pregunta de investigación va encaminada a cómo inciden las prácticas docentes y los factores pedagógicos y contextuales en la construcción de lineamientos teóricos para fortalecer la formación en lectores críticos en estudiantes de primaria. De esta forma, cada uno de estos paradigmas, tanto el interpretativo como el crítico social, permitirán fortalecer un aspecto necesario para la interpretación del fenómeno. Es así que el paradigma interpretativo nos ayudará a comprender los fenómenos educativos desde los significados que docentes y estudiantes otorgan a sus experiencias, y el paradigma crítico social buscará comprender e interpretar los fenómenos educativos desde la perspectiva de estos actores.
Los propósitos de la investigación, tanto integrador y concretos, muestran una compatibilidad con los paradigmas elegidos. El paradigma interpretativo orienta el análisis de las prácticas y experiencias de los docentes, permitiendo comprender los significados que dan sentido a su enseñanza. Por su parte, el paradigma crítico social guía la intención investigativa hacia la transformación educativa, al proponer lineamientos que fortalezcan la formación de lectores críticos y reflexivos. En conjunto, ambos paradigmas dan coherencia al estudio, pues permiten comprender la realidad educativa desde la experiencia y al mismo tiempo transformarla en favor de una práctica pedagógica más inclusiva y significativa. Es así que el tipo de datos a recolectar responde directamente a los paradigmas que orientan el propósito de la investigación. Desde esta mirada, el paradigma interpretativo posibilita reconocer los significados y experiencias que los docentes construyen en torno a la enseñanza de la lectura crítica a través de técnicas como la entrevista, la observación y el análisis del discurso. A su vez, el paradigma crítico-social amplía la comprensión, haciendo la acción colectiva y el diálogo transformador, utilizando grupos focales, talleres y diarios reflexivos. De esta manera, la investigación articula ambos enfoques para favorecer una comprensión reflexiva de las prácticas pedagógicas y promover su transformación desde la participación y la conciencia crítica. Al hablar sobre la consistencia epistemológica y metodológica, se debe entonces mencionar las creencias sobre el conocimiento y cómo éstas se articulan con los métodos empleados. Desde la dimensión epistemológica, los paradigmas interpretativo y crítico social parten de la idea de que el conocimiento se construye a través de la experiencia, el diálogo y la reflexión colectiva, reconociendo la subjetividad y el contexto sociocultural. Por coherencia con esta visión, se adopta un enfoque cualitativo que examina las realidades subjetivas y permite comprender los significados que los sujetos otorgan a sus prácticas. Finalmente, las técnicas de investigación, como entrevistas, grupos focales, observación y diarios reflexivos, responden a esta misma lógica, pues buscan captar la voz, la experiencia y la interpretación de los actores educativos. La pertinencia de los paradigmas interpretativo y crítico social en la contextualización me permite aseverar que, en lo social, permitirá comprender las desigualdades y dar voz a los actores educativos. En lo cultural, favorecerá la interpretación de los significados y prácticas propias del entorno. Y en lo disciplinar, orientará la reflexión sobre las prácticas docentes en lengua castellana, promoviendo la lectura crítica como un medio de transformación educativa y participación consciente. El respaldo teórico ofrece la base conceptual y reflexiva que orienta la comprensión del fenómeno y fortalece la coherencia entre paradigmas, los propósitos de investigación y el contexto educativo. Finalmente, un acto reflexivo permite determinar que la investigación integra los paradigmas interpretativo y crítico social para comprender y transformar la realidad educativa. Se alinea plenamente con los criterios de estudio, permite comprender así las experiencias y significados de docentes y estudiantes y al mismo tiempo transformar las prácticas pedagógicas. Reconoce a docentes y estudiantes como sujetos activos que construyen conocimiento y cambio, y la lectura crítica se asume como una herramienta de reflexión y emancipación, coherente con una educación participativa e inclusiva. Este enfoque entonces favorece la reflexión, el diálogo y la emancipación educativa, en constancia con Freire, Habermas y Kemis, que son los autores que están enmarcados en nuestros paradigmas elegidos. Muchas gracias. Cordial saludo, estimados oyentes. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, Doctorado en Ciencias de la Educación. Curso Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación, presentado al Dr. Freddy Rodríguez Villarroel y presentado por la Magíster Cindy Lorena Díaz del Castillo Arteaga. El tema:
que se pretende estudiar son las prácticas pedagógicas para la orientación educativa y profesional en la educación media en contextos vulnerables. Se ha identificado la problemática en donde los jóvenes no visualizan un proyecto de vida, no saben qué van a hacer al salir de su bachillerato. La orientación educativa se encuentra desligada de lo pedagógico, aparece en el marco de la programación como un eje transversal, pero los docentes, por su falta de técnica, conocimiento y estudios en la orientación educativa, no han sabido aplicarla para direccionar a los jóvenes hacia sus intereses. La educación ha sido establecida o ha sido vista con poco valor por las familias y por los estudiantes. No creen que pueden cambiar sus vidas. Por ende, hay bajo interés y baja motivación, y el rendimiento académico también es bajo. Y con todas esas acciones que suceden dentro de su ámbito educativo, pues tienden a haber deserción escolar. Hay carencia de recursos económicos en donde las familias buscan alternativas rápidas para suplir esas necesidades. Y si el niño no tiene un buen rendimiento, no hay un interés, una motivación por estudiar, pues su alternativa es retirarlo y que vaya a trabajar, ¿sí? ¿Pero en qué? No está establecido porque no lo tienen claro. No ven el valor de la importancia de formarse y de construir conocimiento y bases sólidas para salir a los contextos de la vida real y asumir y afrontar las problemáticas que se les presente. Para efectos de la presente investigación, se expone el foco de problema a partir de la falta de prácticas pedagógicas para fortalecer la orientación educativa y profesional de los estudiantes de educación media en contextos vulnerables. Se ha planteado unos propósitos que son el integrador, generar un constructo teórico sobre las prácticas pedagógicas para la orientación educativa y profesional de la educación media y contextos vulnerables. Como propósitos concretos, identificar las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes en el proceso de orientación educativa y profesional de los estudiantes de educación media. Después, descubrir las percepciones que tienen los estudiantes acerca del acompañamiento del docente en la orientación educativa y profesional. Luego, analizar la relación de las prácticas docentes y las percepciones de los estudiantes que aportan al enriquecimiento de la integración curricular de la orientación educativa y profesional. Finalmente, develar elementos pedagógicos que fortalezcan la integración de la orientación educativa y profesional en el currículo educativo. Unos referentes teóricos que se han tenido en cuenta en la investigación es la pedagogía crítica de Freire de 1970, que propone una educación para la emancipación a través de la concientización. Docentes y estudiantes aprenden juntos y la práctica educativa es comprometida para construir su sociedad. El constructivismo de Piaget de 1981, que se basa en el conocimiento que se construye activamente a través de la integración entre el individuo y el entorno mediante procesos de asimilación y acomodación. También se tuvo en cuenta algunos trabajos académicos de Rodríguez 2021, que habla sobre los fundamentos teóricos del docente en su rol como orientador vocacional desde la intersubjetividades presentes en la realidad de la educación básica secundaria colombiana. Zambrano y Prieto 2020, orientación educativa del docente como proceso cuidador de la formación integral del estudiante. Este estudio investigativo está basado en un paradigma crítico-social con un enfoque cualitativo, en donde se estudiará a los docentes y estudiantes de las instituciones educativas de los municipios de Nátaga y Tesalia en el departamento del Huila, en su nivel educacional de educación media de los grados 10º y 11º. Aquí les puedo presentar las referencias académicas de donde se sacó alguna información. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Cordial saludo. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado,
el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, presenta el doctorado en Ciencias de la Educación, materia Bases Epistémicas de las Ciencias de la Educación, presentado a Dr. Freddy Rodríguez Villarroel y presentado por Magíster Damaris Timana Sánchez. El título de la intención investigativa es la resolución de conflictos escolares mediante el enfoque restaurativo para la gestión emocional y la mejora de convivencia en educación primaria. El problema que aqueja en la institución educativa Chapacual es los diversos reportes por parte de los docentes y estudiantes que se han hecho al Comité de Convivencia Escolar sobre desacuerdos y conflictos entre estudiantes. Por esta razón, los niños no saben manejar sus emociones y no pueden manifestar sus sentimientos, presentándose diferencias que afectan la convivencia escolar, emocional y el rendimiento académico. Esto también ha causado frustraciones porque no pueden manifestar sus necesidades, llevando a desacuerdos que van entre diferencias de opiniones, malos entendidos, agresiones físicas. Por esta razón, la resolución de dichos conflictos la realizan los docentes y se centra en la intervención y en la aplicación de las normas establecidas. Por esta razón, la Ley 1620 de 2013 articula la práctica restaurativas con principios y estrategias pedagógicas orientadas a la prevención, atención y reparación de los conflictos mediante el enfoque restaurativo. Para ello hemos desarrollado unos propósitos de investigación. El propósito integrador es construir fundamentos teóricos sobre el enfoque restaurativo en la resolución de conflictos escolares en básica primaria a partir del análisis de prácticas docentes y experiencias estudiantiles y así fortalecer la mediación pedagógica emocional. Dentro de los propósitos concretos tenemos analizar la percepción que tienen los niños de sus emociones antes y después de la implementación de las prácticas restaurativas, para interpretar las concepciones que tienen los docentes de dicho enfoque y después poder identificar esos desafíos y oportunidades que se presentan con la implementación del enfoque. Y finalmente, sistematizar las relaciones de los docentes y esas competencias emocionales y su rol en la actuación para la resolución de los conflictos interpersonales. Nos hemos apoyado en unos referentes teóricos. El primero es la justicia restaurativa de Howard Serr, que nos permite comprender el conflicto como una oportunidad para fortalecer la convivencia. Después, en la educación para la paz con Joan Galton nos permiten construir la paz orientada a fortalecer la capacidad de diálogo y la empatía. Por su parte, con la convivencia escolar de Fierro y Carvajal nos permiten construir y reparar esas relaciones dañadas. En cuanto a la educación emocional, con Daniel Goleman, nos proporciona fundamentos necesarios para esa gestión de emociones conscientes. Por último, la pedagogía crítica de Freire promueve una educación que dignifica, escucha y empodera a los estudiantes. Dentro del abordaje metodológico, el enfoque metodológico cualitativo nos permite comprender a profundidad las experiencias, las percepciones y significados que los docentes y estudiantes tienen de dichos conflictos. El método de investigación etnográfico, por su parte, nos permite explicar las conductas individuales y grupales en una forma adecuada, pudiendo conocer el modo de vida de los actores. Dentro de las técnicas de recolección de información tenemos la observación participante, la no participante, entrevistas estructuradas y no estructuradas, y se acompaña del diario de campo como un instrumento de registro. El grupo que se va a trabajar son docentes y estudiantes de la institución educativa Chapacual del municipio de Yacuanquer, departamento de Nariño, en educación básica primaria.
Desde el marco epistemológico trabajamos 3 paradigmas. El primer paradigma es el interpretativo desde la visión de Habermas, que nos permite comprender todo lo que viven los docentes y los estudiantes y cómo ellos significan el conflicto. En segundo lugar, el paradigma del constructivismo social de Vygotsky nos permite comprender que el aprendizaje se logra desde los significados a partir de la relación de los demás o con los demás y también con el entorno y obviamente el lenguaje. Y por último, el paradigma crítico social de Freire, que lo habíamos dicho anteriormente, es desde la educación que nos permite construir sujetos críticos capaces de empoderarse para obtener una sociedad más justa. Esta es la referencia de apoyo. Muchísimas gracias.